Cruz, en el Puerto Jarocho. Y fui al Congreso de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica. Estuve viendo algunas pláticas, algunas de doctores que yo no conocía, y fue muy agradable ver a ciertos doctores que, por ejemplo, vi a un colombiano que dio una extraordinaria ponencia de algo que es muy novedoso ahora en la cirugía, que va a ayudar a que se cometan menos errores en el mundo, una tecnología nueva a través de lo que fue como empezó como cirugía laparoscópica, cirugía endoscópica, y ahora con equipos de más resolución, en donde no haya la duda de que se vaya a cortar algo que no deba de ser. Y la verdad estuvo tremenda la plática. Luego lo vi en el aeropuerto y le estuve platicando de lo que hacemos, que hemos visitado su país. Me dijo, hoy pues la próxima vez que venga, contácteme. Está muy interesante también lo que ustedes hacen. Y es muy agradable ir y ver amigos. Vi un amigo que tenía tiempo que no lo veía. Él fue mi asesor de tesis en cirugía para presentar el examen de la especialidad. Y nos hicimos muy amigos, de tal manera que luego me invitó a ser parte de los profesores que dan las clases en algún año sobre cirugía bariátrica. Y platicando ahora con él, pues empezamos a platicar de las técnicas, y mira lo que dijo el colombiano y lo que dijo el brasileño, porque vienen cirujanos de muchas partes del mundo, y pues muchos, más de 3,000, 4,000, no sé cuántos mexicanos. O sea que si quisiéramos que los hospitales ya no tuvieran cirujanos, ese día como que agarraran ahí a todos y nos encerraban, quién sabe cuántos hospitales se quedaran, porque son demasiados los que acurren a este congreso. Pero hablando así de esas cosas y viendo las cosas buenas, las cosas no tan buenas, luego empezamos a hablar acerca de nuestras vidas, cómo te va y cómo se opera allá en la frontera, y mira, y tú en el López Mateos allá en México, ¿qué pasó con esto? Y ya empezamos a hablar un poco más de cosas más cercanas, y tenemos convicciones muy parecidas en todo lo que es quirúrgico, todo lo que es los tratamientos, que a veces incluso entre cirujanos discrepamos de cómo se debe tratar algo, pero él y yo tenemos más o menos los mismos criterios, pero empezamos a ver que hay ciertas áreas en nuestra vida que no teníamos los mismos criterios. Y entonces me empezaba a preguntar, y a ver, ¿y tú cómo le haces? ¿Y qué pasó aquí? Porque pues los hijos y los nietos, y ya hablando un poco más más cercano, ¿verdad? Empezó a decirme, pues es que a mí eso no me enseñaron. Y le decía yo, no, a mí tampoco me lo enseñaron, mi papá no me enseñó eso, pero esto es lo que dice la Biblia. ¿Cómo? Y empezamos y así más cerca, y entonces me vine pensando que cómo todos tenemos una diferente manera de vivir. Hasta estando en la misma casa, tanto el hombre como la mujer no tienen la misma manera de ver las cosas, de cómo está la vida. Entonces, quise traer esto para ustedes, para empezar. No lo tenía incluido en el mensaje inicial, porque esto lo tengo desde hace 2 semanas, pero se me hizo muy interesante, y creo que hoy cada uno de nosotros nos vamos a llevar algo muy personal. Ya ven que luego les digo, a ver, pregúntale al de al lado. No, ahora no va a ser pregúntale al de al lado. Ahora va a ser para mí, ¿verdad? Para mí, en forma personal. ¿Podrías ponerme la morada? La de, exacto. Miren, aquí, ¿qué pueden ver ustedes? Bueno, para que vean cómo ya ahí salieron como 3 opiniones, y eso que nada más hablaron 3. No se ve nada, color, pero ¿qué color es?
Ya, híjole, rosa, amarillo, morado. Le digo que todos tenemos maneras diferentes de ver. Y en cirugía, de lo que les estaba hablando, ahí nos hicieron unos ejercicios ópticos para que nosotros como cirujanos viéramos por qué a veces se cometen errores. Y bueno, son términos que la verdad ni los conocía, pero el resultado es que nos dimos cuenta que no siempre lo que vemos es lo que es. Así de plano. Porque nos hacían ver, por ejemplo, la vesícula. A ver, ¿cuál es? ¿Es esta o esta? Y uno así como que, caray. Pues en la pantalla yo no las veo así, en los monitores cuando estamos operando. Y entonces decía este cirujano, y me llamó mucho la atención, que debemos de ver lo que no se ve. Dije yo, válgame, mira, yo hablando la semana pasada de eso, y aquí este cirujano que viene desde Colombia me viene a decir a mí, cuando operes, debes de ver lo que no ves. Aquí vemos un color morado, o púrpura, que le dicen, ¿verdad? Y este color es un color de autoridad. Es un color que por ejemplo, en los tiempos de Jesús, los sacerdotes, y más para atrás, los sacerdotes se ponían en su vestimenta diferentes colores. Uno era el azul, el dorado y este se saca de unas algas marinas. Esas algas marinas dejaron de existir, se acabaron, y entonces no había nadie que copiara ese color. Es un color muy especial. Aquí traje que es el que sale en la computadora, pero alusivo al que utilizaban los sacerdotes. Los sacerdotes, para ellos es muy importante la vestimenta, todo lo que dejó Moisés. De hecho, pues se quedaron en la ley de Moisés. Y entonces de repente, pues ¿cómo vamos a hacer el lilito, no sé cómo le digan las mujeres, ¿verdad? El color, esa línea morada que debería de llevar, si no la había, porque tenía que ser ese color. Pero al día de hoy ya otra vez esas algas marinas están creciendo, lo cual para los judíos es una señal más de que está pronto el regreso del Mesías. Pero yo les ponía este color, no por lo que les dije ahorita, sino porque yo espero que en vez de que pudiera ser blanco, pues cuando es blanco dices tú puedes escribir una historia, ¿verdad? Que le pones letra y ya. Pero este color que dice que se nos ha dado autoridad, pues ¿cómo estamos realmente en nuestra vida? ¿Realmente nos levantamos y nos levantamos con la autoridad de Cristo para asumir los retos del día? ¿O te levantas como mucha gente de que pues es el lunes, a ver qué ahí vas, así como ¿cuál la autoridad? Entonces espero que en este día lo que hoy yo les comparta sirva para que podamos establecer algo en mi vida, ¿verdad? Y ¿me pasas la que sigue? Pregúntate, ¿cómo vives tú tu vida? ¿Cómo vives tú tu vida? No el de al lado, sino tú. Yo creo que todos quisiéramos ser el reflejo de la imagen que está del lado izquierdo de la pantalla, ¿verdad? Vivir la vida agradecido, dando gracias de todo lo que Dios te dio y vivir en victoria. No creo que mucha gente quiera estar del otro lado, en donde es un sufrir día a día. Porque no tengo esto, porque no tengo el otro, porque me falta aquello. Y entonces es una vida, pues no en victoria, no es una vida en fortaleza, en prosperidad, sino a lo mejor en queja, en tristeza, en desesperación. Y entonces, hablando esto con el doctor que les platicaba, y desde hace 2 semanas, empecé a ver cómo vivimos la vida. Entonces yo aquí te voy a poner las 7 maneras de vivir la vida. Porque todos pensamos que vivimos la misma vida y no es cierto. Tu vecino, nada que ver con tu vida.
él trabaja en otra cosa, piensa en otra cosa, sus metas son otras cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver cuáles son esas 7 cosas de las cuales son la manera de vivir de las personas. Muchas personas viven, como dice ahí en la primera, no sé si alcancen a llegarle ahí a la letra, pero dice que hay muchas personas que viven la vida haciendo lo que quieren. O sea, hay personas, como yo cuando tenía 20 años, yo hacía lo que yo quería. Si en mi casa me decían, no sales, está bien, ok. Voy a dormirme entonces. Y por la ventana, vámonos, que no sales ni que no sales. O sea, porque vives haciendo la vida lo que quieres. Otros viven la vida haciendo lo que pueden. ¿Sí? O sea, vas al trabajo y pues tú quisieras tener un yate para ir a la isla del padre, pero pues no te alcanza para el yate, nada más traes una moto para ir y venir a trabajar. Con lo que puedes, haces lo que puedes. Quisieras salir de vacaciones, ¿verdad? Y en vez de salir de vacaciones, pues pones las toallas ahí en el pasto, le pones la manguera esa de que avientas y agua, y ahí como que estás en tu día de playa en tu casa. Como decían en México, Acapulco en la azotea. ¿Ah? Así ponían la toalla, una sombrilla de esas para el agua, para que te tapara un poco el sol estabas en la azotea, y se aventaban ahí sus cubetazos de agua, ¿verdad? Entonces, hay personas que viven haciendo lo que pueden. Hay otros que viven de acuerdo a lo que les enseñaron sus padres o sus maestros. Y entonces, de repente ya estás un poco grande y te das cuenta que pues no quisieras vivir de esa manera. ¿Por qué tengo que vivir todavía ya en casa de mi papá y mamá si yo ya estoy grande? Pero bueno, pues es que mi mamá me dijo que viva aquí porque no, ¿para qué te vas a ir con un hombre que te va a estar maltratando? Y entonces pues ahí se quedan y al rato se quedaron cuidando a la mamá, ¿verdad? Porque pues eso fue lo que le enseñó la mamá o el papá. O por ejemplo la señora que llevaba 4 matrimonios y ya estaba buscando el quinto, ¿verdad? Y entonces cuando se le empezó a preguntar, bueno, ¿y qué le pasó? Pues es que me salen malos los hombres, son malos. Y pues, ¿pero por qué? Dice, pues no sé, ya voy a cambiar de colonia, a ver si de otra colonia son mejores. Pero ¿qué le pasa? Pues es que a mí en mi casa mi mamá me dijo que ningún peladito te grite. Donde te grite le pones el sartén en la cabeza. Y ya llevo 4 sartenes rotos. Entonces, a veces seguimos con lo que nos enseñan. Estoy poniendo a lo mejor ejemplos un poco exagerados, pero lo que quiero es que veamos que a veces por como nos lo dijeron, como nos lo enseñaron, así vivimos hasta que de repente nos damos cuenta que hay otra cosa, que así no era, que había algo mejor. Pero así vive mucha gente en base a lo que su papá o su mamá o sus maestros les dijeron. Hay otros que viven creyendo que está bien lo que hacen, que todo lo que hacen está bien, está bien. Oye, pues estás bien endeudado, pues no te preocupes, ahorita saco otra tarjeta del otro banco y ahí le doy vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y viven endeudados, ¿sí? Porque creen que todo lo que hacen está bien. Pues en el trabajo, pues agarré tantito porque pues sobró ahí, pues ya, pues yo necesito y ellos no necesitan. Entonces, la ley del necesitado, ¿verdad? Y yo necesito, pues. Pero no está bien. Pero ellos creen que está bien como están viviendo. Otros viven de acuerdo a las circunstancias. El hombre se levanta, ¿verdad? Y va al teléfono y ve. A ver, ¿cómo amaneció el dólar? Está a la alta. Y entonces ese día está feliz porque el dólar está a la alta y bien feliz. Y al otro día se levanta y el dólar está a la baja. El dólar está a la baja. Y los euros también. Y no, se me hace que hoy no voy mejor ni a trabajar porque capaz que en el camino me atropella una moto. O sea, ya de acuerdo a las circunstancias que están rodeándolo, hay gente que vive de acuerdo a las circunstancias.
No tienen un propósito, no tienen una meta. El próximo año voy a hacer esto, en 3 años aquello, en 5 años esto otro. Sino que, pues a ver cómo amanece el dólar y depende de cómo amanezca, pues así vamos a andar. Es de acuerdo a las circunstancias. Y otros que viven de acuerdo a la religión, a lo que les dice una religión. Conozco un amigo que él era sacerdote y él anhelaba servir a Dios y quería tener todas las cosas que en su religión le decían que eran buenas, pero luego empezó a ver que sus superiores hacían otras cosas y entonces pues como que sí, como que hasta que de plano dejó esa religión porque se dio cuenta que estaba viviendo en base a cosas que les decían en esa religión que ni siquiera los que eran las autoridades superiores vivían eso. Y entonces se decepcionó de tal manera que ahora se fue, dio, como dicen, el giro de 180 grados, ¿verdad? De querer ser un líder religioso, terminó siendo un hippie. Y con los pelos hasta por acá y todo, y let it be, y viva la paz y el amor, y cada quien haga lo que quiera. Y entonces, porque de acuerdo a las normas que le habían dicho, pues se dio cuenta que no eran las mejores para vivir. Y entonces por eso pues se fue hasta el otro lado. Todas estas maneras de vivir, pues creo que como te darás cuenta no son las mejores. Y la pregunta es, ¿cómo estoy viviendo yo? La última, que es a la que yo les invito, es aquel que quiere vivir conforme a lo que alguien que ya ha sido enseñado te enseñe para poder ser un discípulo de Cristo. Tú tienes la última opción de que independientemente de cómo hayas vivido tu vida, yo viví algunas de las que acabo de decir, la mejor ahora veo que es el poder ser un discípulo de Cristo. Porque después de 32 años de estar estudiando la Biblia, me he dado cuenta que hay varias cosas que vienen en la Biblia, que la mayoría de la gente cuando empieza a ir a alguna congregación, empieza a aprender y a ver, pero desafortunadamente el final no es el mejor. Y yo aquí lo que quiero que tú veas, que tú sepas, es el por qué y que podamos salir con algo diferente en este día para mí, ¿verdad? Así que yo te quiero invitar, vamos a orar y decirle, Señor, gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque tú nos tienes algo en este día para llevar, para cambiar. Siémbralo, Espíritu Santo, en buen terreno para que dé fruto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿me puedes poner la primera de la presentación? No, ándale. Entonces, si te llamó la atención algo o crees que le puede servir a alguien, te pido que en el YouTube le van a poner mi ministerio, mi llamado, mi queja. Así es como lo vas a poder ver tú, ¿verdad? O mi llamado, mi ministerio, mi queja en el canal de YouTube, del de nosotros, del SIC es el tiempo. Ahí tú vas a poder ver lo que vamos a hablar el día de hoy. Y lo que he podido ver después de 32 años y que viene en la Biblia es que todos tenemos un llamado. Por eso le puse mi llamado, mi ministerio, mi queja. El problema es que cuando no tienes a alguien que te enseñe, pues no vas a saber cuál es. Yo le he preguntado a muchas gentes y hasta incluso cuando los invitamos al llamado, hay un evento que tenemos de 24 horas, bueno, son menos, ¿verdad? Pues de todo un sábado. Aquí desayunamos, comemos y nos llevamos lonche, ya casi que nos vamos, ¿verdad? Los que han ido. ¿Habrá alguien que no ha ido? ¿Podría levantar la mano si alguien no ha ido? Para que lo invitemos al próximo. Ok, algunas 2, 3 personas. Bueno, los vamos a invitar. Es algo que
como que te pusieras a estudiar lo que yo estudié en 15 años, resumido en 24 horas. El asunto es que todos tenemos un llamado, pero cuando nosotros empezamos a vivir, empezamos a tomar decisiones, pues la mayoría de las personas no quiere tener problemas con nadie. O hay aquí algunos peleoneros o expelioneros, porque hay personas que parece que se complacen de estarse peleando todo el tiempo, ¿verdad? Pero la verdad son pocos, digo yo. Y las estadísticas que he visto, la mayoría de las personas quiere vivir en paz, quiere ver que crezcan sus hijos, que nazcan sus nietos, envejecer con ellos y que no haya problemas, que te jubiles, si en tu trabajo existe esa posibilidad, para que ya no tengas que trabajar y que Dios me lleve cuando sea su voluntad. Pero eso no es un llamado. Eso es lo que mucha gente así estila su vida, sin un propósito. Sin embargo, todos necesitamos dirección. ¿A quién acudes tú cuando necesitas dirección? Cuando quieres hacer algún negocio, cuando no sabes si ese hombre o esa mujer sea con la que debes de vivir o debes de vivir todos los años de tu vida. A veces no tomamos decisiones sin ni siquiera pedir un consejo. Decimos que somos cristianos, pero pues no tenemos pastor, porque mi pastor está ahí arriba y yo tengo comunicación directa con él. Y la verdad es que no es cierto. Necesitamos que alguien aquí te ayude, que te diga dónde dice la Biblia, por qué voy a tomar esa decisión, será la mejor. Y a veces tomamos malas decisiones. Un rey necesitó dirección. Si vamos a 1 Samuel, al capítulo 28, el versículo 15, tú vas a poder ver ahí que dice: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? El rey era Saúl. Saúl le respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Samuel era el profeta de Dios. Y Saúl, aunque era el rey, como te lo acabo de decir, todos necesitamos de alguien para que nos enseñe en el área que no sabemos. Si yo quiero manejar un avión, pues tendré que estudiar para piloto. No le voy a decir a mi sobrino, porque maneje muy bien las computadoras, no le voy a decir: a ver tú, bájate un manual de YouTube para saber cómo manejar un avión y voy a comprar un avión para manejarlo. Pues no es la mejor idea, ¿verdad? Necesitas que alguien te enseñe. Y aquí este rey, que era el rey, necesitaba del hombre de Dios, del profeta de Dios, lo que hoy viene siendo un pastor o un sacerdote. Y entonces, aunque era el rey, él se dio cuenta que Dios se había alejado de él. Él hizo cosas que, al hacer esas cosas, al tomar esas decisiones, porque Dios nos pone en el lugar en donde estamos, nos pone con un propósito. Dios me puso a mí en la casa donde me puso con un propósito. Yo no sabía que iba a venir a dar hasta acá, hasta el sur de Texas, pero en donde me puso fue por algo. Y de ahí va Él construyendo, va Él quitando las asperezas de uno para que salgas a tu propósito. Muchos de los que están aquí a lo mejor no lo saben, no lo sé. He platicado con algunos, no con todos. Pero si ya fuiste a un llamado, pues ya te diste cuenta que ahorita lo vamos a decir, a qué hemos sido llamados. Primeramente, todos, hombres y mujeres. Pero cuando a ti te dieron otra información, yo he visto gente que anda así como triste por el mundo porque no sabe qué hacer. Yo no pedí venir a vivir, no sé para qué me trajeron aquí, como si supiera lo que estaba haciendo antes, ¿verdad?
Y es triste ver que la gente no sabe, teniendo talentos, teniendo dones, que nosotros no podamos utilizarlos para el propósito en el cual Dios nos ha llamado. El asunto es que Saúl se había equivocado y Dios lo había puesto en autoridad, lo había puesto como rey. Sin embargo, él no pudo ver cuál era el ministerio al cual Dios le había llevado. Ministerio quiere decir en lo que vas a hacer, lo que Dios quiere que hagas para que otros le conozcan. Y entonces, pues se equivocó y vino con este hombre de Dios y le pidió ayuda. Enséñame. Y bueno, es una larga historia, pero lo que quería ponerte aquí es que veas que hasta los reyes necesitan una autoridad para que te ayude a tomar decisiones, y entre más importantes sean, la recomendación siempre es: no decidas solo, no decidas sola, porque dice que en el consejo de muchos es donde las cosas van a ir mejor. Si vamos a Mateo, al capítulo 4, dice en el versículo 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué eran? Pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores, pero de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué dice? Le siguieron. Dejaron todo por seguir a Jesús. Yo pienso que esa fe era bastante fuerte para que dejaran todo lo que estaban haciendo por nada más seguir a Jesús. Piénsalo hoy en día, que le dijéramos a la gente: deja de hacer todo lo que estás haciendo, vamos a hacer lo que dijo Jesús que tenemos que hacer. Mucha gente diría: hello, ¿y cómo vamos a comer? ¿Qué va a pasar, verdad? En otra escritura dice en Jonás 1:1: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Yo creo que la mayoría ha escuchado la historia de Jonás, y si aquí tú te fijas, él había sido llamado por Dios con algo bien específico: que fuera a una ciudad, a esa gran ciudad, y que les dijera que estaban haciendo lo malo delante de Dios. Y Jonás, ¿qué dijo? Patitas, ¿para qué las quiero? Ahorita es el momento de correr, porque si me voy a Tarsis me salvo, pero si voy hacia Nínive, ¿no me van a agarrar a pedradas? ¿Cómo me manda a pedir eso Dios? No. Yo mejor huyo de aquí. Estaba huyendo de Dios. Cuando la mayoría de nosotros decimos: ay, Señor, por favor, ayúdame, y queremos, no sé tú, yo quisiera verlo, he escuchado la voz de Dios, siento que el Espíritu Santo me ha dicho: haz esto, haz lo otro, pero así como tal, de que como algún otro de las historias de la Biblia en donde dice que estuvo luchando con el ángel de Dios, pues la verdad no. Pero ¿por qué aquí él estaba huyendo de Dios? ¿Te imaginas? O sea, que Dios te diga algo y que tú le digas: no, fuchi, sácate, no. Yo mejor me voy para Matamoros. Sin embargo, he visto hoy día gente que Dios la está llamando, que le está dando dones, que le está poniendo en un ministerio, y la gente dice: no like it,
no quiero. Y ponemos pretextos. Estoy buscando, y espero luego poder traerles esa información, de dónde salió eso de no tengo tiempo. ¿Han escuchado? Que le dices a alguien, oye, ¿me podrías hacer esto? Estoy muy ocupado. O sea, te está diciendo no. Y entonces, o dejas encargado algo. Oye, ¿me podrías hacer esto? Ah, sí, cómo no, sí. Y llegas, y, oye, ¿hiciste eso? No, fíjate que no. Porque estuve muy ocupado. Y entonces le dices a la persona, a ver, platícame, ¿cómo fue tu día? Porque que en todo el día no lo hayas podido hacer. A ver, bueno, bueno, la verdad es que primero me levanté tarde. Pues ya. Y después, pues en vez de ponerme a hacer lo que tenía que hacer, como ya estaba tarde y no iba a llegar, pues me puse a ver el Facebook. Y cuando me di cuenta, ¿tú crees? Ya se me había pasado una hora. Y entonces la hora tarde y la hora del Facebook, pues, y lo que sigue, y total que te das cuenta lo que no tuvo fue. No, tiempo sí tuvo. Entonces, a veces eso de, es que estuve muy ocupado, o no puedo porque no tengo tiempo, sí tenemos. El asunto es que hagamos las cosas que tenemos que hacer y le demos la prioridad. Y entonces podríamos hacer muchas cosas. Pero la mayoría de las personas dicen, no tengo tiempo. Y Jonás tuvo miedo de que lo apedrearan. No tuvo miedo de que Dios es el que lo estaba mandando. Y así veo hoy gente que Dios te está llevando a que hagas algo y la gente se rehúsa. Y se supone que buscamos a Dios y el favor de Dios, y a la mera hora cuando vamos a hacer algo para Dios, no tengo tiempo, no puedo. O diría yo, no quiero. Pero sí nos gusta, por ejemplo, cuando nos dice en 1 de Pedro 2:9, dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No, hombre, esas palabras hasta suenan bien bonitas y suenan rimbombantes, ¿verdad? Pero nada más nos gustan las primeras. Porque eso de para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Porque estoy muy ocupado. Y nos lo dice claramente en el 10. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sí eres pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengas de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Me pasas la que sigue? Aquí dice, me gusta cómo estoy viviendo mi vida en estos momentos. Nadie sabe nada de mí y el que sabe es porque yo quiero. O sea, yo decido, yo mando y yo hago lo que quiero. Pero el llamado de Dios, la que sigue, el llamado de Dios es algo que Dios lo hace a todo mundo. No sé cuántas veces alguien te dijo, oye, mira, ven, te voy a invitar para que escuches que Dios, de cosas de Dios, y no sé a ti cuántas personas te hayan dicho eso. A mí me dijeron varias. Mi mamá me insistía y me insistió varias veces y yo, como dicen, le daba a él el avión, ¿verdad? Y más que
cambiaba y cambiaba y cambiaba. La Biblia yo ya después vi, ¿verdad?, que eso a Dios no le agrada. Dios te pone en un lugar y te siembra para que ahí des fruto, dice. Pero si primero eres pera y luego eres manzana y luego eres melón y luego es papaya, pues ya no sabes ni qué vas a dar. Entonces yo llegué a ver así a mi mamá en algún momento y dije, ¿sabes qué? Pues ya, y cuando encuentres cuál es la buena, me dices y me invitas. Y otras personas me invitaban y yo decía, no, yo no quiero, no tengo tiempo. Quiero ser el mejor cirujano de Tamaulipas. ¿Cómo se te ocurre que voy a gastar una hora completa, hora y media, haciendo quién sabe qué ahí donde tú vas? No, hombre. No tengo tiempo. Pero viene Jesús. Dios ya había dado las indicaciones a Moisés y el pueblo judío seguía las indicaciones, la ley de Moisés, la ley de Moisés, la ley de Moisés. Y viene Jesús y entonces dice, hey, les voy a cambiar el chip. Viene el chip nuevo. Ahora amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primero y más grande mandamiento. Y entonces como que los sacerdotes se quedaron, oye, espérate, ¿cómo? ¿Y todo lo que hacíamos? Ahora nos vamos a ir por aquí. Y dice en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. O sea, siempre hay alguien que te tiene que enseñar algo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay gente que dice, no, sí, yo quiero que Dios esté conmigo hasta el fin del mundo. Pues entonces necesitas ser enseñado de las cosas que Él dijo que teníamos que hacer y hacerlas. Y entonces estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él se acercó con la autoridad que ya había ganado al ser obediente a lo que su padre le dijo, que era venir a la tierra y ser martirizado y sacrificado para que fuera resucitado y ahí entráramos todos. Él llamó a sus discípulos a ser discípulos. Y yo creo que en este tiempo que estamos viviendo cosas tan o es blanco o es negro. Ustedes fíjense los debates que hay en cuanto a lo que están haciendo el presidente de esta nación, los presidentes de otras naciones. Parece que en cualquier momentito se está colgando de un hilo todo y fuera a haber un desastre. Creo que por eso Él nos dice que Él nos da la autoridad, que lo podemos ir y hacer. El asunto es que lo creamos. ¿Me pasa la que sigue? ¿Por qué? Porque una cosa es el llamado y otra cosa es el tiempo. El tiempo. Y en Mateo 4, 18 al 22 viene esto del llamado. Pero ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo crees que te falta para que Dios te llame a su presencia? Me estaba bajando del avión, venía de Veracruz y ya me estaba saboreando la gordita negrita que me traje, ¿verdad? Y los bolovanes que me traje. Y yo ya quería llegar a la casa para comérmelos y de repente me entra una llamada. Y oí a un hombre tan exaltado, tan necesitado en su manera de hablar. Me dijo, doctor, es que lo ando localizando desde hace rato. Le digo, mira, discúlpame, pero pues venía en el avión, le acabo de ponerle on al celular. ¿Pero en qué te puedo servir? Y yo ya saboreándome la gordita, ay, los pambacitos y todo. Dice, no, es que traigo a un familiar muy mal. ¿Qué edad tiene? Le dije, 42 años. ¿Y qué te han dicho que tiene? Cáncer. ¿Y qué es lo que le pasa?
le duele mucho el abdomen y me dijeron que consiguiera a un especialista y me dieron su teléfono. Se acabaron los bolovanes, se acabaron. Dije, voy por la voz de esta persona. Ya eran casi las 7 de la noche. Y llego al hospital y efectivamente una señora de 42 años que ella pensaba que a lo mejor tenía líquido o algo en su abdomen que le dolía mucho. El hígado nosotros lo tenemos donde termina la parrilla costal. Aquí donde termina tu parrilla costal, hasta ahí llega el hígado. Entonces la exploré y todo, y el hígado de ella, en vez de estar hasta aquí, ya estaba hasta acá. En vez de estar aquí, el hígado ya estaba hasta acá. A mí no me gusta ponerle el apellido a las enfermedades y además he visto muchos milagros de parte de Dios. Pero le dije que se sacaron los exámenes, etcétera, y el hermano, que era el que había hablado, y su papá estaban así, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, doctor? Y ella me decía, yo sé que yo ya estoy en el estadio de que nada más me están dando cuidados paliativos. Y le dije, ¿y usted sabe qué quiere decir eso? Me dijo, yo sí. O sea, como diciendo, la cara que traen ellos dos es porque no saben ni qué onda, pero yo sí sé que ya me queda poco, 42 años. Y le digo, ¿y qué quiere que hagamos? Pues no sé, doctor, lo que usted diga, porque ya llevo 5 años con esto. Y le dijeron, ¿en qué estadio está? No. Ah, bueno. Y yo me quedé pensando, ¿verdad? 5 años y todavía está aquí, pues es por algo. Y le dije, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello. Y me puse a pensar. Y yo quiero que tú te lleves algo para ti. Si a mí Dios me dio el don para poder atender a gente en esas condiciones, con solo poderle quitar el dolor, ya serví en el propósito de Dios que puso en mi vida. ¿Cómo me iba a negar? Aunque se echaran a perder todo lo que traje. Y estoy haciendo algo por alguien. Y a veces nosotros como cristianos, Dios te ha dado un don. Dios te está dando vida para que participemos de lo que Dios quiere que hagamos aquí, que es que la gente vea que verdaderamente hay amor de unos por otros y ponemos nuestras reservas. No, yo no. Ay, no tengo tiempo. No me cae bien. No me gusta. Y decimos que somos cristianos. Es para ponerse a pensar. Y yo lo he pensado por mucho tiempo porque he visto cómo gente pierde su ministerio, pierde su llamado, terminan separados, hay problemas con los hijos. Y yo digo, ¿por qué? Si ellos aceptaron el llamado, incluso fueron a un llamado, ¿por qué? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué es lo que no deja que la gente pueda vivir en armonía, en unidad, en amor? ¿Qué es lo que hace que yo esté con cara de palo y porque no quiero nada con esa persona? Se va a morir la señora. No, estoy muy ocupado. Voy llegando de un congreso y estuve con los cirujanos mejores del mundo y no tengo tiempo para ir a ver a su hermana. Además, quiero estar con mi esposa y ya es fin de semana, así que no tengo tiempo. Si tú fueras el del otro lado de la línea del teléfono, ¿qué pensabas? Y se dice cristiano. Porque ¿verdad que no le va a hablar a la comadre para que le resuelva el problema? No le va a servir el doctor Google, porque no va a saber qué ponerle. Y entonces he visto que, aunque hay gente que ha sido llamada y que incluso tiene un ministerio,
En Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿A quién llamó? A los que él quiso. O sea, tú estás llamado con un propósito específico. Yo estoy llamado con un propósito diferente al tuyo. Y dice aquí que estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Para qué estableció a 12? Número uno, para que estuvieran con él, para que fueran enseñados. Y hoy en día mucha gente no quiere ser enseñada, quiere seguir viviendo la vida como las otras 6 opciones que les puse al principio. Yo pienso que yo estoy bien, no le molesto a nadie, así que, ¿yo qué? ¿Yo para qué? Y para enviarlos a predicar, ahí está el ministerio, para que lleven las buenas nuevas a otros. Y no van a ir solos, van a ir con la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pero ¿sabes por qué no pasa eso? ¿Sabes por qué no vemos muy seguido eso? Porque no queremos ser enseñados, porque no queremos ir. A mí por eso me gustan mucho las misiones, es donde más milagros veo. Es más, estoy en misiones y ya me quiero levantar a las 6, ya quiero, y acá no hombre, que estoy cansado. Y voy de misiones y ya me quiero levantar para ver qué milagro vamos a ver ese día. Porque vamos a orar por los ancianos, por los niños, vamos a operar a alguien, o a lo mejor necesita una cirugía de algo y oramos por esa persona y resulta que luego ya no hay que operarla. Pasan cosas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que dice Dios, escuchando el llamado, haciendo el ministerio, haciendo lo que Él quiere que yo haga, para lo cual fui llamado, y por lo tanto pasan estas cosas. Y ahí dice, ¿a cuántos llamó? A Simón, a quien puso por su nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacob, a quien se apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón y el cananista. Y Judas Iscariote, el que le entregó. Judas no llegó a su ministerio. Y te voy a decir cuál es la clave por la cual a veces la mayoría de la gente no puede ver que ha sido llamado por Dios y que no puede ir a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Por qué pasa eso? Si Dios deja indicaciones precisas, eso pasa por nuestra queja. Por eso es mi llamado, mi ministerio, mi queja. Te doy un minuto y yo sé que tú luego te vas a dar cuenta cuál es tu queja. ¿Qué es de lo que te has quejado últimamente? Ay, es que mira, nada más parece gorila. Ay, pues es que ella al principio me trataba, me ponía mi quesito, mis galletitas, mi juguito, todo, y ahora, ahí está en el microwave, caliéntatelo. Nuestra murmuración, chécale en Filipenses 2:14. Me dio risa cuando vi qué quiere decir queja en el original. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Así dice en la Biblia. Lo que es queja en el original, traducido al español, queja quiere decir refunfuñar, murmurar. Pero ese refunfuñar me acordé de algo. ¿Sí has visto a alguien que esté refunfuñando? No sé si veían unas caricaturas en donde uno que era así como vaquero, chaparrito, gordito, que nada más se la pasaba hablando así, ¿sí? Entonces, delante de Dios, cada vez que nos estamos quejando de algo, haz de cuenta, vete en el espejo y haz de... Así te ve Dios.
No es el murmurar, que sí también tiene que ver, de que el chisme, de que, no, ¿qué crees? Que Paquita hizo y no deshizo, o el otro, aquello. No, ese es como chisme, ¿verdad? Pero murmurar, en el original, es que tú no estás de acuerdo. Estás delante de Dios, como estuvo Jonás, como en algún momento estuvo Moisés. Y dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como lumineras en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Yo veo aquí a un hombre de Dios que sabe que el pueblo es necio, dice la Escritura, que se quejaban. Cuando Moisés, Dios lo estaba levantando, y eso viene en Números, luego lo ven ustedes, dice que Dios levantó a Moisés, y lo primero que la primera queja que puso Moisés, ¿cuál fue? Pero si yo no puedo ni hablar. Entonces, ¿qué le dijo? No te preocupes, yo te voy a poner a tu vocero, a Aarón. Y a Aarón, él sí tenía el don de la comunicación. Y Dios resuelve. Pero cuando nosotros nada más nos estamos quejando, estamos refunfuñando delante de Dios, dice este hombre: si de por sí la generación es maligna y perversa, si tú te pones a hacer lo que yo te digo, si tú escuchas tu llamado, si tú empiezas a hacer algo en mi plan, para eso te creé, para eso te hice, llega un momento que ese va a ser el día más importante por el cual Dios te hizo, porque otra persona no lo podía hacer, sino que tenías que ser tú. Pero para eso tenemos que ser enseñados. Y dice aquí este hombre, y me gustaría tomar estas palabras para ustedes, que tomados de la palabra de la vida, para que cuando estemos con Cristo yo pueda ser agradecido y me estimule que no he corrido en vano, que no he trabajado en vano, que no vengo aquí los domingos en vano, sino que para que ustedes, su fe, con su servicio, yo me goce y me regocije con todo lo que ustedes hayan hecho para Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, aparte, vístete de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, que gobierne en vuestros corazones,
a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios, sacando lo que no se ve, dice que la paz de Dios no va a poder gobernar tu corazón, que a eso fuiste llamado, si no eres agradecido. ¿Cómo es tu manera de vivir? Porque hay una diferencia muy grande entre yo decir que estoy bien vestido a que ustedes digan que yo estoy bien vestido. Y una cosa es que yo diga que yo soy escogido de Dios y que soy santo y les amo. Pero que no se vea que hay misericordia, que no se vea que hay benignidad, que no se vea que hay humildad, que no se vea que hay mansedumbre, que a la primera que alguien me diga algo, yo no tenga paciencia. ¿Dónde dejamos esta parte de la Escritura que dice, soportémonos los unos a los otros, perdonémonos los unos a los otros? Si alguien tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así también tú perdona a alguien. Les decía que los hermanos de Moisés se quejaron. Ya no querían comer lo que les daba Dios. Y Moisés, pensativo, dijo, me diste tanto gente y ahora no sé cómo darle de comer. Mega afuera todos se están quejando. ¿Para qué me pusiste aquí si no me ibas a resolver el problema? Era maná con semilla de culantro y su color como color de bedelio, dice en Números 11:7. Y Moisés estaba oyendo que el pueblo se quejaba. Y por eso, pues Moisés fue y se quejó con Dios. De tal manera que en Números 11:15 le dice, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Ya no quería saber nada Moisés. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, y esta es la invitación que te hago yo hoy a ti. Entonces el Señor dijo a Moisés, Números 11:16, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y fíjate lo que le dijo Dios, no comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que les salga por las narices. Y la aborreceráis, por cuanto menospreciaste al Señor que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo, ¿por qué salimos acá de Egipto? No me gusta estar aquí en el desierto. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, ¿les daré carne y comerán un mes entero? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Moisés le estaba diciendo a Dios, no entiendo cómo le vas a hacer. No se puede. No hay McDonald's.
Entonces el Señor le respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano del Señor? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Dios, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Cuando nosotros dejamos nuestra queja, Dios va a resolver tus necesidades. ¿Sabes para qué? Para que te des cuenta que Él es el que te llamó y para que hagas lo que Él quiere que tú hagas. Pero es una decisión mía. ¿Cómo estabas viviendo? Y hoy te quiero invitar para que si tú has tenido una queja, la sueltes hoy, para que puedas ver claramente que Él te ha llamado a algo, para que tú lo hagas para Él, no para mí. Moisés estaba cansado, decía 600,000. Aquí entre las dos reuniones son 300. Cuando vienen todos. Pero yo quiero que te lleves el que tú puedes hacer lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida, y que tengas la certeza, la seguridad de que Él fue el que te llamó. Deja las otras 6 maneras de vivir y busca ser el discípulo, la discípula que Jesús quiere en estos tiempos. Si ese es tu caso y lo quieres hacer, pónganse de pie y oremos. Si no sientes que Dios te ha llamado o que no quieres hacer ese ministerio, que Él ya te dijo que tú lo tienes que hacer, busca consejo. Esto no es una rutina. Esto no es porque no tenemos nada que hacer el día de hoy. Esto no es porque a mí se me haya ocurrido. Estamos viviendo tiempos muy especiales. Y quisiera contarte otras cosas, pero creo que no es el momento ni el tiempo. Pero pudiendo vestir todos de morado, de púrpura, teniendo gozo en casa, sabiendo que hay dificultades, pero que Dios está contigo. Que tus hijos a lo mejor se empiezan a enchuecar, pero tú le dices: hey pollito, vente para acá. Con amor. Cambia la vida. Y de corazón, yo les digo, Dios les ama. Y quiere que tengamos el tiempo que nos queda, que lo vivamos con gozo y con paz, sirviéndole a Él. Dile: Señor, hoy dejo aquí mi queja. Yo no sé cuál es la tuya, pero dile: Señor, aquí dejo mi queja. Ahora entiendo que tú eres el que me ha llamado. Ahora entiendo que tú tienes un propósito para mí. Ayúdame para poder lograrlo. Hoy me he puesto aquí de pie porque quiero ser parte de esos 70 que tu presencia esté conmigo en mi casa, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mis nietos. Porque premio tiene el que le sirve a Dios. Señor, yo te doy gracias por cada hombre y cada mujer que está aquí. En tu nombre yo las bendigo, Señor. Y te pido que cada uno sea sellado el día de hoy para lo que tú quieres. Espíritu Santo, díselos, háblales, visítalos hoy en la noche.
mañana en la mañana o cuando vayan en el carro, en cualquier momento que a ti te apetezca estar con ellos, para que ellos puedan sentir tu amor, su llamado, su ministerio. Gracias yo te doy, Padre, en este día por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén.